Muy bien, mis hermanos, siguen las preguntas, pero tenemos que ir ganando tiempo. El material es denso. Así que, para aquellos que van a trabajar con la reseña crítica a un libro, pregunto, tal vez a modo de consulta, ¿cuántos hermanos están interesados en esta área de investigación? Levanten su mano, por favor. Ok, hay varios, buena cantidad. Entonces, en honor a ellos y al resto de los hermanos por ahí que se incentiven, vamos a compartir la lectura juntos. Un modelo de reseña crítica que aparece en la página 154, 55 y 56. Lo vamos a leer juntos y aprendemos. Quien hizo el trabajo es el hermano Manuel Maxayán. Para una materia aparece publicado arriba. El libro criticado es el de Walter Brueggemann, La imaginación profética en inglés. Ahí da la localidad, la editorial y el año de la publicación y la cantidad de páginas. Leemos: profesor de Antiguo Testamento y director académico del Seminario de Teología Edén en Missouri, Estados Unidos, cuando escribió el libro, Brueggemann es autor de comentarios sobre Génesis 1 y 2, de Reyes y Salmos. Ha escrito acerca del canon, tradiciones del Antiguo Testamento y teología del Antiguo Testamento. Entre 1981 y 1985 fueron incluidos 25 artículos de él, principalmente acerca del Antiguo Testamento, en el Religion Index One, que es un material donde se recopilan toda suerte de investigaciones y artículos también. Ahora, hermanos, este hermano Maxayán, o este estudiante, ¿de dónde obtuvo esta información? ¿De dónde suponen ustedes que la obtuvo? De la internet, dice. Está bien, ¿cómo no? Hay que investigar, hermanos. Ustedes noten, el trabajo que hizo este señor es de 3 páginas, que es lo que estamos sugiriendo a ustedes, ¿sí? 3 páginas. Como deben ser 7 páginas, entonces 2 libros. Libros cortos, 127 páginas, de modo que usted lee el libro y se beneficia de la lectura. Muy posiblemente esta información la obtuvo de la solapa del libro, de la introducción, de la carátula y contracarátula. Y a la vez también de otros libros que se han publicado del mismo autor, donde se comentan. Por ejemplo, si usted va a estudiar a un autor, puede ir a una librería y preguntar si hay más libros de ese autor. Y entonces consulta otros libros y recaba información, porque esa información lo tiene que incluir. Yo, hermanos, de paso quiero comentar un aporte que me trajo un hermano. Hagamos fuerza, y que el pastor Sánchez me perdone esta insistencia, de que este instituto cada vez se categorice más, porque es la intención del pastor Sánchez, promoviendo la inauguración de una biblioteca teológica. Sí, hermanos, el instituto tiene que tener una biblioteca. Y hermanos, no vamos a recargar el dinero en el pastor Sánchez, tal vez tengamos que poner entre todos nosotros un dinero para que empecemos a armar nuestra propia biblioteca. Y ver qué tipo de libros vamos a incluir, tal vez inicialmente los textos básicos. De modo entonces que cada vez sea menos el viajar a consultar bibliotecas en otras localidades, ¿sí? Y en este caso, cuando yo dije consultar en una librería evangélica de cierto autor y ver libros, significa trasladarse, buscar, ¿no es cierto? En cambio, si tenemos nuestra propia biblioteca, ahí lo consultamos. Ojalá que esta idea aprenda, hermanos. Y quizás una manera de contribuir a una biblioteca, ¿cuál sería? Pensemos. Donar libros. Donar libros. Hermanos que dicen, bueno, yo los dono al instituto, que quede para el instituto. Y entonces hacer una recolección de libros que por ahí, no digamos libros de descarte, si hay algunos que estén mejor encuadernados, los encuadernamos y que sirvan como texto de estudio. Sería una evaluación para ver si los libros son buenos para que lo tengamos como material de biblioteca. Seguimos. En la imaginación profética, ¿no? Estamos traduciendo, Brueggemann presenta 6 conferencias dadas a seminaristas sobre la tarea de un profeta en relación con el ministerio actual. Brueggemann ve a los profetas bíblicos como agentes de cambio. Noten, es interesante esta reseña porque, bueno, el libro en sí es interesante y la reseña que nos va a traer una porción del libro. La palabra agente de cambio. Iremos leyendo, hermanos. Noten, mientras vamos leyendo, yo quiero comentar algunos detalles. Y es, hermanos, si usted va a reseñar un libro, tómese apuntes, lápiz y papel. El manual trae las técnicas de tomar apuntes. Pueden ser fichas
todas de un cierto tamaño. Hay fichas que podemos comprar en las librerías de oficinas, donde venden materiales de oficina. De modo entonces que usted vaya coleccionando fichas y las pueda guardar en una caja de zapatos, por ejemplo. Porque si usted tiene papeles diversos, de diferente tamaño, y usted anota toda cosa, la hermana Juárez solía hacer así, que ella todo asunto lo ponía allí. Un presidente americano, Abraham Lincoln, se caracterizaba por sus discursos eran poderosos. ¿Pero saben de dónde él obtenía los discursos? De debajo del sombrero. Entonces, hermanos, él andaba en el tren, por donde fuera, y idea que se le ocurría en la cabeza la anotaba en un papelito. Recortaba papelitos, periódicos y las ponía allí en su cabeza y encima del sombrero. Y era la forma en cómo él iba coleccionando las ideas. Y después cuando ya, por donde iba pensando en el próximo discurso lo que él tenía que hacer. Llegaba a su domicilio, sacaba el sombrero y ponía allí las ideas y las iba acomodando, hasta que armaba su propio discurso. Hermanos, hagamos lo mismo nosotros, pero ya que estamos trabajando con un libro, tengamos el libro a mano y donde vayamos, si en el trabajo tenemos un recreo, una noche, donde fuera, sin descuidar nuestras obligaciones de familia, de trabajo, etcétera, tener los papelitos, si son fichas mejor, o papeles livianos, y anotar allí. Resumiendo todo lo que estamos leyendo. Un capítulo, resumimos. Todos los días que hagamos esta tarea. Seguimos. Brueggemann ve a los profetas bíblicos como agentes de cambio, que imaginaban nuevas posibilidades, enfrentaban a sus sociedades y señalaban el camino hacia una alternativa. En este libro trata acerca de Moisés, Jeremías, Isaías y Jesús. Y comenta el caso de algunos de ellos. Moisés lideró en el desmantelamiento del imperio opresivo de Faraón. ¿Qué significan las comillas ahí, hermanos? No pone énfasis. Está citando literalmente al autor. Hermanos, hagamos esto también. Solo que aquí, sí lo pone. Pone 109, sigamos leyendo. Lideró el desmantelamiento del imperio opresivo de Faraón y el despliegue de energía en la formación de la nueva comunidad concentrada en la religión de la libertad de Dios y la política de justicia y compasión. 109. ¿Qué significa 109? La página del librito de Brueggemann de 127 páginas. Significa que el autor se leyó hasta la página 109. Recuerden lo que dijimos hace un momento cuando uno cita solamente las páginas iniciales. Tratar de variar en las citas y sobre todo poner las citas más relevantes. El desmantelamiento comenzó con los lamentos y quejidos de Israel y por el despliegue de energía comenzó con la alabanza a Dios en el Mar Rojo. Sin la imaginación profética de Moisés, los israelitas nunca hubieran visto la posibilidad de una alternativa viable fuera de la esclavitud. En la época de Salomón se repetía la antigua historia de Faraón en Israel. La monarquía llegó a complacerse a sí misma, otra vez literalmente, silenciando las críticas y negando el despliegue de energía, también en la página 109, y oprimiendo al pueblo de Dios quienes simplemente aceptaban el status quo. Jeremías presentó una crítica radical al sistema, y noten que va cambiando una palabra, hermanos, a ver si recuerdan cuál se hizo énfasis hace rato, una palabra que va a ser el hilo conductor de todo lo que es imaginación profética. ¿Cuál es? No, una agente de cambio. De paso, hermanos, gracias porque al hacer las preguntas, ustedes responden y muchos de ustedes captan enseguida. Y eso es lo que importa en una investigación. Efectivamente, la palabra agente de cambio es el nervio medular del libro de Brueggemann. Y noten un concepto nuevo quizás, un profeta agente de cambio. Qué interesante. Y después al final, ya casi me adelanto porque es una sorpresa, propone que seamos agentes de cambio. Pero sigamos leyendo. Jeremías presentó una crítica radical al sistema con toda su insensibilidad hacia los pobres al lamentarse acerca de su final. Incapaz de aceptar tal fin. A ver, hermanos, a ver. Estamos leyendo a Max Allan, ¿sí? Yo voy a invitar a que alguien haga una crítica a Max Allan. Ahora ustedes son el profesor que van a evaluar a Max Allan. Max Allan es el autor de la crítica. Y voy a leer otra vez. Estamos en la página 155. Jeremías presentó una crítica radical al sistema con toda su insensibilidad hacia los pobres al lamentarse acerca de su final. Eso escribió Max Allan, criticando a Brueggemann. Ahora, usted es el profesor que va a criticar a Max Allan. ¿Qué crítica le haría al autor de la reseña? Hermano.
Hermanos, efectivamente hay una redacción confusa de Max Allan. Esa es la crítica. ¿Cuál es la redacción confusa? O sea, este hombre, el estudiante, podría haberlo redactado mejor, de modo que no necesite críticas. Bueno, que no les pase a ustedes, mis hermanos. ¿Sí? Cuando ustedes redacten, piensen bien las frases. Es cierto, requiere concentración, esfuerzo y por ahí tiempo, porque hay que hacer una vez el trabajo borrador y luego rehacerlo. Y en un mes, hermanos, es poco el tiempo, es cierto. Pero recordemos que el objetivo de estas clases, de este instituto, es la excelencia. Y notemos, Jeremías presentó una crítica radical al sistema con toda su insensibilidad hacia los pobres. La pregunta es, ¿esa insensibilidad es del sistema o de Jeremías? ¿Notamos? Es confusa la redacción. Como que Jeremías critica con toda la insensibilidad del profeta contra los pobres. Esa es como que la insensibilidad fuera de Jeremías, pero en verdad la insensibilidad es del sistema contra los pobres. ¿Notamos? Eso es redacción confusa. Al lamentarse acerca de su final. Incapaz de aceptar tal fin, el rey de Judá se vengó tratando de silenciar al profeta, que tenía la imaginación profética, al señalar a la nación el final del régimen. Brueggemann considera que el segundo Isaías adelanta el ministerio profético de Jeremías, ya no profetizando el fatal destino del reino, sino ahora el futuro glorioso de los israelitas. Hizo esto para traer esperanza, la alternativa de la desesperación causada por la conciencia real, el modo en que los reyes pensaban y actuaban. Hermanos, al decir el segundo Isaías, noten que Max Allan sigue todavía lo que él redactó en la página anterior, casi en el medio, cuando dice, en este libro trata acerca de Moisés, Jeremías, Isaías y Jesús. Por lo tanto, ¿qué espera el lector de Max Allan? Que comente de cada uno de ellos. Noten, mis hermanos, si usted hace una descripción así, usted debe comentar de cada uno. O sea, seguir los mismos lineamientos y delimitaciones, los objetivos que usted se propuso, cuando usted va a trabajar y redactar, respetar todo ello. Y usted puede autolimitarse lo que usted quiera. Usted no comete ningún error, porque el lector puede decir, pero me hubiera gustado leer acá, un momento, tú hubieras querido, pero yo ya puse en la introducción que mis objetivos y mis delimitaciones son estas y estas. Y esto es lo que yo voy a producir. Ok, está bien, acepto, tú me propusiste del comienzo, yo sigo las reglas de juego. En este caso, él dijo que iba a hablar acerca de Moisés, Jeremías, Isaías. A Isaías se lo llama Deutero, segundo Isaías, pero se lo reconoce como Isaías también. Y luego dice finalmente, y ese finalmente, ¿a qué nos va a llevar? Va a hablar de Jesús. Si llega a hablar de otra cosa, Max Allan se equivocó. No está haciendo una buena reseña crítica. A ver. Finalmente, Brueggemann presenta a Jesús como un profeta, verdaderamente más que un profeta, que desarma lo antiguo e incorpora lo nuevo. O sea que aquí no cabe hablar de Juan el Bautista, aunque lo puede poner como precursor que colaboró y preparó el camino para que entonces comience a exaltar a Jesús, ¿no? A hablarlo como agente de cambio. Después de su muerte y resurrección, la comunidad alternativa de sus seguidores estaba compuesta por aquellos que una vez fueron oprimidos y afectados por la pobreza. Estos componían el núcleo de la nueva comunidad de Dios. Brueggemann considera el trabajo de un pastor moderno como el de un profeta. Y ahí bien, hermanos, ya seguimos avanzando más allá del planteo inicial de Brueggemann. Brueggemann hablaba de la imaginación profética y usó ejemplos del Antiguo Testamento y del Nuevo con Jesús. Pero luego va a hacer una aplicación moderna a Brueggemann. Y dice que el pastor moderno es un profeta. El pastor debe proclamar la muerte de lo antiguo, aunque cause tristeza, y el comienzo de lo nuevo, con alabanza a Dios y justicia para los oprimidos. Y hermanos, yo les pregunto, este pensamiento, este último, ¿les está produciendo una reflexión? ¿Sí? ¿Notan el impacto? Leo otra vez, porque a mí me llamó la atención y yo les invito a que a ustedes les llame la atención. Otra vez. Brueggemann considera el trabajo de un pastor moderno, yo diría de un anciano, vamos a aplicarlo a nuestro contexto, de un anciano moderno como el de un profeta. El anciano debe proclamar la muerte de lo antiguo, aunque cause tristeza, y el comienzo de lo nuevo, con alabanza a Dios y justicia para los oprimidos. ¿De qué forma es agente de cambio? A través de su prédica y su influencia, un anciano de iglesia. Hermanos, ahí vemos que entonces el libro tiene relevancia, puede ser útil. Leerlo, verlo. Entonces tomar a Moisés, Jeremías, Isaías, a Jesús como modelos.
de lo que yo como anciano puedo hacer en mi comunidad, en mi iglesia. Su uso del término liberal, página 91, parece indicar que Brueggemann se considera a sí mismo un conservador. Sin embargo, muchas de sus manifestaciones sugieren algo diferente. Ubica el segundo Isaías durante el exilio. O sea, es cierto, si se llama conservador y luego habla del segundo Isaías, entonces hay problemas con ese conservador. Un conservador, hermanos, significa alguien que interpreta la historia bíblica en forma conservadora, e Isaías como Isaías, años 700 antes de Cristo. Pero un liberal ya es diferente, lo va a fichar en otro tiempo. Y ahí entonces Maxayán hace una crítica de Brueggemann. ¿Por qué? Brueggemann dice, yo me llamo conservador. Sí, tú te llamas conservador, pero te estás hablando del segundo Isaías, y eso no es del conservador. El segundo Isaías es posterior al primer Isaías. Eso significa, hermanos, que el libro de Isaías, con sus 66 capítulos, se divide en 2 y hasta 3 grandes partes, porque se habla de un tercer Isaías. Y es que del capítulo 1 al 39 lo escribió Isaías, data del año 700 antes de Cristo. La segunda parte, capítulo 40 en adelante, es el segundo Isaías, o Deutero Isaías, que ya data más allá, data después de la época del exilio, unos 150 años más tarde. Y entonces eso ya no puede ser un conservador. ¿Notamos cómo Maxayán le hace una crítica a Brueggemann? Le agarró al vuelo, como decimos nosotros, ¿no? Eso significa, hermanos, que fue un lector atento. Se quedó con la palabra liberal, y él, Maxayán, es un conservador. Él cree como nosotros, que Isaías es un solo Isaías, que va del capítulo 1, más allá del 40, 45, etcétera, hasta el 66, y que data de la fecha en que dice Isaías, años 700 antes de Cristo. Eso es el conservador. Pero al decir la palabra liberal, ahí Maxayán dijo, bueno, tomo distancia. Eso es lo que tenemos que hacer, mis hermanos. Cuando leemos libros, uno se entusiasma y más vale tomar distancia, porque así lo podemos criticar, más podemos discernir mejor y luego criticarlo. Seguimos. Además, Brueggemann se refiere a una fecha posterior para Eclesiastés, página 38, y a Génesis 3 como una historia salomónica acerca de querer tener todo el conocimiento. Página 50. Historia salomónica, no. Génesis no proviene de Salomón, proviene de Moisés. Salomón es del año 1000, Moisés del año 1500 antes de Cristo. Y hermanos, por lo tanto, Maxayán va a probar con su reseña que Brueggemann finalmente, ¿qué cosa? No es conservador. Él critica a los liberales, pero Brueggemann también es un liberal, al creer lo que está diciendo. ¿Sí? Avanzamos. Con respecto a los dichos de Cristo en la cruz, Brueggemann habla del desarrollo complejo en la historia de la tradición, que es indudablemente en parte una historia de la liturgia. Bueno, hermanos, aquí es donde le hacemos una crítica a Maxayán, al estudiante que preparó la... ¿Y cuál es la crítica? A ver. ¿Cuál sería? A ver, mis hermanos, ustedes noten, van a ser redactores y a la vez críticos de ustedes mismos. Hay un dicho que dice, serás inteligente si haces que tus críticos guarden tus espaldas. Hermanos, no hay mejor crítico que uno mismo, criticarse uno mismo. En este caso, cuando usted redacte una reseña, usted se tiene que criticar a usted mismo. En este caso lo estamos haciendo a Maxayán, que es quien nos da un ejemplo acá. Hay una crítica que se le puede hacer. ¿Cuál es? Estamos en la página 155, las 3 últimas líneas, renglones. ¿Cuál es la crítica que le hacemos? Habló muy bien, dio los ejemplos de por qué Brueggemann lo podemos considerar liberal también. Cuando comenta el caso de Génesis 3 como historia salomónica, Eclesiastés como fecha posterior, el caso del segundo Isaías, y luego toma el caso de Cristo. Y ahí merece una crítica a Maxayán. ¿Cuál es? ¿Saben cuál es, mis hermanos? No, que es una frase descolgada. Uno lee, sí, pero él tendría que haber puesto algo acá. Como haber dicho, por ejemplo, se habla del segundo Isaías, fecha posterior para Eclesiastés, el relato salomónico de Génesis 3 y también los dichos de Cristo.
como parte de la liturgia. Si hubiera puesto así, pero él, noten cómo lo redacta. Esto tiene que ver con redacción. Tener todo el conocimiento, página 50, punto. ¿Notan? Punto, aparte, o punto seguido. Con respecto a los dichos de Cristo en la cruz, Brueggemann habla del desarrollo complejo en la historia de la tradición, que es indudablemente en parte una historia de la liturgia. Pero está descolgada la frase, ¿qué? ¿Eso qué? ¿A qué me lleva? ¿Entendemos? Si él pone ahí, lo cual no está de acuerdo con la historia crítica, una cosa así, o la historia de investigaciones que prueban lo contrario, poner algo, completar la frase, no dejarlo a medio hacer. Esa es la crítica que le hacemos a Max Allán. Siguiente página, página 3. Las notas de pie de página de Brueggemann indican una amplia lectura sobre el tema. Sin embargo, las referencias de tono aprobador a la filosofía marxista y los trabajos de los teólogos de la liberación sugieren una inclinación de Brueggemann hacia una cierta comprensión política del Evangelio. Claro, hermanos, ustedes se dan cuenta que Max Allán demuestra algo aquí, y que no se está exigiendo de ninguno de ustedes en la clase. Un conocimiento adicional. En el caso acá de Max Allán, un conocimiento del marxismo y de la teología de la liberación. De modo que él está leyendo a Brueggemann y dice, acá estoy leyendo, esto me suena a Marx, a ver, y consulte, tiene algún libro de Marx. Y sigue leyendo, esto es evidente de Gutiérrez, Gustavo Gutiérrez de la teología de la liberación. A ver, lo voy a chequear. Y sí, efectivamente. Entonces, noten, Max Allán, ¿qué ocurre? Ya tiene un conocimiento previo, lecturas. Y hermanos, así tiene que pasar con ustedes. Ustedes cuando hacen un trabajo, ahí sacan el background, su trasfondo, su riqueza, las lecturas que ustedes, o sus investigaciones, sus apreciaciones, lo que ustedes hayan observado, todo eso va a saltar en una investigación. Demuestren que son personas ricas, que han investigado, que tienen conocimiento. Noten que al poner por escrito salen cosas lindas. Ustedes tienen que persuadir al lector. Y por lo tanto no debe ser un trabajo pelado, que solamente muestre en forma fría que ustedes han investigado. No, muestran que han investigado. Por ejemplo, ustedes leen un libro y por ahí dicen, según vi acá, se asocia con cierto material. Y ustedes ponen allí, ponen la referencia. Qué bueno, el hermano leyó, por ejemplo, mi hermano acá que acaba de citar a Carnegie. Entonces, es un libro que a mí me impactó cuando yo fui joven, hace unos años. Y veo que él lo leyó y le impactó también. Interesante, porque es un libro que impacta. Entonces, no necesariamente en la redacción se va a poner ese libro, a menos que se justifique. Pero así hagan ustedes. Cuando ustedes redacten, pongan algo que se relaciona con alguna cosa y eso muestra que hay un background detrás de ustedes. Avanzamos. Brueggemann parece ignorar a seguidores tales como Nicodemo y José de Arimatea, cuando declara que la nueva comunidad de Jesús se componía, yo agrego, solamente de gente marginada. Buena crítica que le hace al autor. En realidad, el término marginal se aplica a los pastores de rebaños, al buen samaritano, a Cristo mismo, como si el ser marginal, una frase favorita de la teología de la liberación para referirse a los pobres y oprimidos, fuera virtud. Aunque Brueggemann quiere ser fiel a la palabra y claramente acepta los actos misteriosos de Dios, tanto en el Éxodo como en la Encarnación, nunca manifiesta que el profeta puede ver algo con anticipación, porque Dios le revela el futuro. Describe la imaginación profética como una fuerza que junta las tradiciones religiosas con las realidades contemporáneas de nuestra sociedad. Cita de dónde sacó la frase. Pero no atribuye abiertamente un origen divino a los mensajes proféticos de Moisés, Jeremías e Isaías. La presentación de Brueggemann es lógica y fácil de seguir. El libro presenta un nuevo enfoque al trabajo de los profetas, con aplicación especial al ministerio profético considerado como necesario en las iglesias actuales. Tal vez, y esta es la conclusión, ya estamos llegando a la opinión personal de Max Allán. Hermanos, a ver, no hemos leído, bueno, ustedes ya están avanzando con la lectura. Yo quiero ver si Max Allán le va a dar el remache. Puso el clavo en la pared y falta el martillazo. ¿Cuál sería la expresión clave de Max Allán al criticar al libro? ¿Cuál sería el martillazo o el clavo en la pared? ¿Cuál era el nervio de todo el libro? Hermanos, que ponga ese. Yo no he leído todavía, yo quisiera verlo. Leamos. Tal vez la mayor fuerza del libro sea señalar la necesidad del pastor de efectuar cambios al mostrar lo que es de acuerdo con el Señor, una alternativa viable. Efectivamente, coincidimos. No usa la palabra agente de cambio, hubiera sido bueno, pero la idea es esa. Esa es la fuerza del libro, que el pastor produzca cambios. O en este caso, el anciano de iglesia produzca cambios. Hermanos, ¿les parece estimulante esta lectura?
¿No sienten ustedes que ustedes pueden ser agentes de cambio? ¿No les gustaría a ustedes ser agentes de cambio? Todos, hermanos. Bueno, noten cómo Max Allan lo logró, con una reseña crítica. ¿Sí? Bueno, hizo una contribución. Y Max Allan hizo la suya, pero Brueggemann lo hizo más. Aunque el libro está en inglés. Y tal vez no tengamos acceso. ¿En qué librería lo vamos a encontrar? Un libro cortito, ya es estimulante porque no son muchas páginas. Pero con una reseña corta y un contenido estimulante. Agente de cambio. Yo puedo ser agente de cambio. Entonces, si alguien por ahí se encuentra, y más con la traducción en español, La imaginación profeta de Brueggemann, bueno, este libro lo recomiendo, hermano, al anciano, al pastor. A alguno le puede pasar así, que lo ubicó el libro en español. Y, hermano, léetelo porque vas a ver que tú puedes hacer un cambio como consejero en los departamentos de la iglesia, como maestro de escuela sabática, si tú lo eres. Cuando tú tienes tu junta de ancianos con el pastor, tú puedes ser un agente de cambio también. Imita a Moisés, a Jeremías, Isaías, lo que hizo Jesús también. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Este libro que lo acabamos de criticar. The Prophetic Imagination. La imaginación profética. ¿Sí? Bien, mis hermanos, vamos a avanzar. Este es un tipo de estudio. Y los minutos que tenemos ahora, vamos a ver ya la parte técnica. Yo veo que algunos me andan bostezando, así que más van a bostezar con capítulos 1 al 11. ¿Cómo redactar un informe? ¿Cómo prepararlo? ¿Sí? Tal vez no sea útil el pizarrón. Mis hermanos, cuando ustedes preparen su investigación, recordemos los distintos tipos de investigación que estuvimos examinando. La investigación bíblica, la exégesis, un texto bíblico que usted crea que vale la pena investigarlo porque va a representar una contribución. Un ejemplo que se citó fue 1 Corintios 15, 29, el bautismo por los muertos. Simple ejemplo. Hay algunas monografías al respecto, una la hizo Scarone, que salió publicado en un ministerio adventista para pastores. Muy bonito trabajo, muy lindo, ¿no? Lógicamente, hermanos, no tenemos acceso, algunos de nosotros, a ese tipo de material, porque si ya está publicado, uno dice, pero ¿para qué voy a publicar yo? Ya otro lo hizo mejor. Es cierto que hay buenos trabajos hechos, pero hermanos, lo que importa acá es que usted desarrolle su habilidad y en lo posible traiga una contribución. Además de la investigación bíblica está la investigación de campo, o investigación descriptiva, como se leyó también. Esta investigación busca problemas específicos que pudiera haber en la iglesia y cómo aportar una solución. Otro tipo de investigación tiene que ver con los estudios de caso, el caso de Fructuoso que vimos. El de Lucas, que estudió el caso, el fenómeno llamado Jesús de Nazaret y sus seguidores. Él hizo su investigación y lo puso por escrito. Y un tipo más de investigación es la reseña a un libro, en las páginas que hemos señalado. 3 páginas, hasta 4, pero 3 es lo ideal. Así que serían 2 trabajos que habría que hacer, ¿no? O un sermón, que es la novedad que nos trae el pastor Cabrera. ¿Cómo hacer entonces el trabajo en sí? Yo voy a invitar a que nos guiemos por la tabla de contenido, casi al comienzo del libro. Tabla de contenido, recordemos, es el índice. Tal vez vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a invitar a que me acompañen. Vamos a ver un modelo, si lo leemos juntos. Está en la página 82. Fíjense, hermanos, cómo sería el modelo de su trabajo. Allí dice Seminario Adventista Latinoamericano de Teología. En lugar de poner Seminario Adventista, ¿qué pondríamos nosotros? ¿Cómo pondríamos? Instituto Teológico del Pacífico. Es este instituto. Aquí se está tomando un modelo de los seminarios adventistas latinoamericanos que tiene diferentes sedes. Luego el título, una investigación del significado de la palabra principio. Es un trabajo que no lo hemos leído, hermanos, vamos a leerlo también un poquito después. De una hermana que preparó un bonito material respecto de la palabra principio. Una investigación que ella se hizo al respecto. Más abajo, un informe presentado en cumplimiento parcial de los requisitos o requerimientos
de la materia investigación general. Recuerden que así lo pondrían. Creo que la mayoría usamos computadoras, ¿no? ¿Tendríamos acceso a computadora? O si alguien no tiene computadora, ¿tiene máquina de escribir? ¿Alguien? A ver. O sea, pregunto, hermanos, ¿hay algún hermano presente que no tenga acceso a computadora o máquina de escribir para hacer su trabajo? ¿El hermano no tiene acceso? A ver, levanten las manos, así vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que no tiene acceso ni a máquina de escribir ni computadora. Hermanos, ¿ustedes quieren ser exonerados del requisito? ¿Querrían ser liberados? Jamás. No, hermanos. Si no tienen acceso, imprenta entonces, o manuscrito. Letra bien legible, ¿sí? Lo pueden hacer, pero tienen que hacer el requisito. No hay problema. Si no hay máquina de escribir o computadora, se puede hacer. No, hermanos, tiene que salir del trabajo. ¿Qué no querría liberarlos? Ustedes son personas de trabajo que tienen otras obligaciones también, pero por el bien de todos nosotros tenemos que hacer una producción literaria. Muy bien, un informe, ya habíamos leído, presentado en cumplimiento parcial del requisito o requerimientos para la materia investigación general o investigación teológica por fulano de tal. Y allí ponen su nombre y la fecha. Noten, siguiente página, estamos en la página 83. ¿Cómo es el formato de la página de estudio? Noten, vamos a hacer el gráfico aquí. Esta es la hoja, tamaño carta, ¿no? Aquí va a llevar la paginación en el centro. Los tantos centímetros van a aparecer ya, están indicados aquí en el manual. Déjenme que les ubique a ver si... Página 80. Bueno, si bien se utiliza el WordPerfect, algunos tienen el Word solamente, igualmente lo que importa es la paginación en centímetros o pulgadas, según las referencias que ustedes tengan, ¿no? Margen izquierdo, tanta distancia. La justificación ahí indica. Márgenes superiores e inferiores. El espaciado, doble espacio, hermanos. ¿Saben? Ustedes configuren en su computadora, en su máquina de escribir, el doble espaciado. Así escriben menos. Hermanos, este servidor quiere que ustedes no quiero recargarles, que escriban lo menos posible. Sí, 7 páginas, es verdad, pero lo menos posible. Si ustedes ponen espacio simple, van a escribir más. Ahora, si ustedes se entusiasman y dicen, no, el tema yo quiero escribirlo porque me gustó, ok, mejor, trae el trabajo, puede ser que sea espacio simple, pero no es cierto, ustedes saben, no me guitarree, porque usted puede escribir y poner cosas. Yo voy a ver si puso las referencias bibliográficas, las citas del libro donde usted investigó, ¿no es cierto? Lo tiene que documentar, y documentarlo muchas veces, hermanos, es más, porque el guitarreo uno puede escribir, ustedes saben, ¿me entienden con la expresión de guitarrear? Cuando uno escribe y pone de más, y solamente pone cantos y cantos, está haciendo puro discurso, ¿sí? Pero el discurso, hermanos, tiene que estar documentado. Usted me pone la referencia, entonces me remite. Y si va entre comillas, mejor, porque es una referencia literal, que usted extrajo de un libro y lo pone. Literal, mejor todavía. Bueno, si es espacio simple, va a requerir mayor documentación. Si es espacio doble, como sugiere aquí el manual, tanto mejor. Mi hermano. ¿De cuál? Puede ser de 12. 2, es el regular, de Arial o Times Roman. Ok. Hermanos, siguen las indicaciones que tenemos aquí. En cuanto a la numeración de la página, volvemos a la página 83, la ponen en el centro. El capítulo, ustedes noten, viene acá. De paso, hermanos, qué mejor que seguir este mismo modelo. El manual trae el modelo. Ustedes sigan el modelo acá y vean cómo está armada el formato de una página. ¿Sí? Note que cuando se pone el capítulo no se escribe la página. Sí se pone la página cuando se trata de texto, no cuando se pone el título del capítulo. A ver, hagamos una prueba. Vamos a hacerlo más práctico. Vamos a la página 65.
¿Qué dice arriba? ¿Qué más? Bueno, noten, hay un título general y un subtítulo. Noten cómo va en negrita, se resalta el título. Fíjense el espacio que hay entre la palabra capítulo 10, el espacio que queda con la redacción del trabajo de investigación, noten allí. Luego sigue el cuerpo del trabajo y hay una sangría, ¿no? El manual sugiere un espacio de 8, una sangría de 8 espacios. Noten que este capítulo 10, está hecho a espacio, ¿cómo? Simple. No es espacio doble. Ya vamos a ver trabajos con espacio doble. Noten dónde va el número de la página. Abajo. En cambio, volteen sus ojos a la página anterior, página 64. Va arriba, va a la izquierda. Así que ustedes pueden escoger si ponerlo en el centro, como sugiere el manual, o ponerlo a la izquierda, o en su defecto, a la derecha. Fíjense, den vuelta a la página anterior, página 63. ¿Dónde va el número de la página? O sea, va a los extremos externos, porque pueden ser los extremos internos. Va a los extremos externos. Son modelos, estilos. Ustedes pueden escoger, sea uniforme en su estilo. Si usted escoge un estilo de ponerlo en los extremos internos, tiene que hacer así en todo el trabajo. Si pone los extremos externos, o sea, extremo es hacia los costados, pero externo, hacia afuera. ¿Sí? Si lo va a poner abajo, puede ser, toda la paginación va abajo. No hay problema, lo puede hacer. Pero el estilo tiene que ser uniforme. Es decir, si uno ve un trabajo donde usted puso la página, el número de página, arriba, luego lo pone al costado, después donde no cabe la pone abajo, luego arriba, y una mezcla que se hace. La computadora ayuda porque uno ya prepara qué tipo de paginación quiere y así salen todas las hojas. De paso, como no son muchas páginas, ustedes saben, son 7, es más fácil hacer un seguimiento. ¿Había alguna mano, creo? El hermano. Acá, venga al micrófono, mi hermano. Acá sí. ¿Eh? Las hojas. Recordemos, hermanos, se requiere un trabajo de 7 páginas. Como mínimo 7 páginas. En el caso de la reseña, tiene 3 páginas. Por lo tanto, se requieren 2 reseñas. Una reseña de 3 páginas, una reseña de 3 páginas y un título, una carátula, donde pone fulano de tal, requisito en cumplimiento, 2 reseñas y lo engrapa y así lo sirve y listo. 2 libros. Cuanto más corto mejor para que no gasten tiempo en la escritura. Si alguien tiene, hermano, duda, pregunta, viene el micrófono y lo va presentando. Tengo entendido que esto es una hoja. Ok. Y esto es una página. Eso es la página. Es lo que y interesa. esto es la otra página. Lo quiere. Páginas simples, no doble faz, una sola faz. Es la forma en cómo se trabaja normalmente. Muy bien. Hermanos, sigan el modelo del manual, lo que es sangrías. A ver, vamos explicando. De paso, aprovechamos ya que estamos en este párrafo, en este punto. Es cierto que en nuestro manual se cometen errores tipográficos, ustedes lo van a observar. No son errores de la doctora Fiemeister. Ella cuando puso el trabajo, supongo que lo habrá hecho bien, pero los dactilógrafos quienes tepearon el trabajo se les deslizaron errores. Por lo tanto, hermanos, sugiero que ustedes como alumnos sepan disculpar a la doctora Fiemeister, ¿sí? Para que ustedes también se les aplique misericordia, porque con la medida con que ustedes miden, ¿no es cierto? Ya saben el resto. Bueno, muy bien. Volvemos a página 83. Leímos ahí, capítulo 3, un renglón en blanco, título del capítulo, 2 renglones en blanco, y comienza entonces el texto. A ver, seguimos acá. Tenemos la paginación, que en este caso no va cuando se trata de título, el subtítulo, y luego aquí sería el margen, una sangría, y comienzan entonces a redactar, ¿sí? A partir de la sangría. Hermanos, cuando ustedes redactan, si es el caso de la reseña, redactan en párrafos. Párrafos es una unidad de pensamiento de por lo menos, como mínimo, 3 sentencias o 3 oraciones.
Esta unidad de pensamiento que está en un párrafo, digamos, esto es un párrafo. A ver, otra vez. Esta es la página que en el caso del título no va, ¿sí? Este es el capítulo 2. El título del tema es, a ver, sobre qué, a ver, dígame un libro, un material. Ama y haz lo que quieras, que decía el hermano. O me mostró otro libro también. El joven y su rebeldía. Ok, ese es el capítulo del estudio que yo quiero hacer, capítulo 2. Voy a redactar el asunto. Y entonces, esta es la sangría donde va libre y usted me trae un párrafo. Siempre es espacio doble. Siguiente párrafo, lo arranca por acá. Espacio doble. Usted cuando lo redacta, pone allí la documentación. Usted ha investigado en libros, si es este sería un estudio de, dijimos reseña de libros, podría ser. Entonces, referencia 1 es el libro que usted leyó y acá me pone abajo, referencia 1, el autor tanto, el libro tanto, junto con cómo se redacta la nota de pie de página. Se pone el nombre del autor, que empieza con el apellido. Vamos a poner Dobson, allí el hermano me cita un libro. Ponemos entonces Dobson James. Viene el título. ¿El título era? ¿El título del libro? Cuando lo que Dios, etc. Sigue. Subrayamos. ¿Qué viene a continuación? No, viene la localidad. Entonces, bueno, no vi la localidad. No, la localidad donde está editado. Vamos a poner que sea El Paso, Texas. Ponemos así, El Paso, Texas. 2 puntos. Se pone el editorial ahora, que sería Casa Bautista de Publicaciones. Esto es al azar, no digo que el libro esté citado así. Y el año de la edición, 1990. Ok. Es así como citamos. Todo esto está en el manual, hermanos. Pero cuando quiero citar la página del libro, ¿qué hago ahora? Pongo entre comillas estas referencias. Aquí está el nombre del autor, arranca con apellido, se pone el nombre, el título que yo subrayo. Yo había puesto la localidad, El Paso, Texas, 2 puntos. A continuación va a la casa editorial y con la coma separa el año de la edición. Esto va sin paréntesis, pero cuando quiero poner la página pongo entre paréntesis, coma, y entonces pongo página 90. Entonces, el número 1 de acá me va a llevar a esta referencia y a la página 90, tal como hizo Brueggemann, cuando él había citado el libro, aunque él puso directamente la página, porque era un solo libro. Depende del tipo de investigación que se quiera hacer, por cierto. Mi hermano, en voz alta. En el caso de cuando hacemos ¿cómo se llaman esto? De todas las citas abajo de las editoriales, Sí. se hace con el font size es más chico, ¿no? Se hace la letra más pequeña. Así es. Y diferente de la que está regularmente en los párrafos, ¿no? Fijémonos en el modelo que aparece acá, pero yo no requiero eso, mi hermano, porque por ahí le sale medio complicada la hoja. O sea, a la hora de, si usted lo puede editar de esa manera y le sale bien, enhorabuena. Se suele hacer así, pero ya sería ser demasiado exquisito. Si usted lo hace con exquisitez, así lo voy a recibir yo y lo voy a calificar muy bien. Pero no es necesario que lo hagamos así para este tipo de investigación. Hermanos, si no hay otra pregunta, avanzamos. Seguimos, demos vuelta a la hoja, hermanos. Estamos trabajando con el trabajo de la hermana Josefina Daniel, los minutitos que tenemos. Página 84, noten allí, tabla de contenido. Tiene una introducción. Tiene 2 capítulos. El significado de la palabra principio. Esta es una investigación. Solo que no es una investigación exegética, bíblica. Es una investigación, diríamos, no bíblica. Ya es diferente de los tipos de investigación que vimos hace un momento. A ver, recuerden, hermano, cuando dijimos investigación bíblica, dijimos que la fuente para investigar era el texto sagrado. En este caso, la señorita Daniel hace un estudio de la palabra principio. Se puede hacer, ¿sí?
Pero va a ser un estudio, no es de campo, es un estudio, una investigación de una palabra. La palabra principio, ¿cómo se usa en los filósofos y en la hermana White? Fijémonos cómo lo preparó esta señora. Capítulo 1, el significado de la palabra principio, tanto en diccionarios de idioma inglés como en diccionarios filosóficos. Capítulo 2, principio en el pensar de autores modernos, mirando teólogos, el caso de Henry, Knudson, Chauncey, Fletcher. De filósofos y moralistas, de Gran Bretaña, enumera a Crombie y Hart, de Estados Unidos a Singer y Kohlberg, la opinión de ellos. Noten que esta señora hizo un trabajo casi filosófico, podríamos decir, de investigación filosófica, pero es válido, porque la palabra principio nos interesa. Porque noten el siguiente capítulo, capítulo 3, principio en los escritos de Elena White. Noten que ella no hace un estudio de la palabra arjé. ¿Saben qué significa la palabra arjé? Principio. Eso es. La palabra arjé es griega, que aparece en Juan 1:1, y significa principio. Que si esta señora hace un estudio de la palabra arjé, principio, cómo lo dice la Biblia, cómo lo dicen los filósofos, cómo dice la hermana White, sería un trabajo más extenso. Pero esta señora Daniel, supongo, no tiene acceso o no quiso meterse en las cuestiones bíblicas, sino en las cuestiones más bien filosóficas. ¿Qué dicen los pensadores y qué dice la hermana White? Y de allí hacer un examen, una investigación. Finalmente vienen las conclusiones y la bibliografía. Y entonces, hermanos, página 85 hasta el 89 trae el fruto del trabajo de la señora Daniel. Y quizás lo podemos rastrear en la próxima hora. Página 85 trae la introducción. Ustedes noten cómo sigue el modelo de la tabla de contenido. En la página 86 trae parte del capítulo 2, 86 y 87. Página 88 trae el resumen y las conclusiones que ya estaban puestos en la tabla de contenido. Y finalmente la conclusión final en la página 89. ¿Sí? Una forma de hacer un trabajo de investigación. ¿Alguna pregunta, hermanos? Y así salimos al recreo. Pregunta, consulta, reacción.